Muy buenos días, Dios le bendiga. Saludo al pastor Gabriel Bayona. Hoy domingo 19 de abril del 2020. Que la paz del Señor esté con usted y que también podamos ser llenos, investidos del Espíritu Santo, el cual necesitamos que Dios siga obrando en nuestra vida. Les saludo a la Iglesia de Dios con nosotros acá en Argentina, en la ciudad de Córdoba, capital. Estamos reunidos por medio de este medio, por esta plataforma, en esta cuarentena. A los vecinos también, que piden que les pueda alcanzar el mensaje. Amigos, también a Italia, La Rioja, Cruz del Eje, Chile, todos los que nos escuchan, les mando una bendición especial y quiero que oremos también. Quiero que oremos para que el que reine en este devocional, en esta palabra, sea el Espíritu Santo y sea Dios hablando en nuestros corazones. Cerramos nuestros ojos. Padre, bendito Dios Todopoderoso, le damos gracias por un día más de vida y por poder estar hoy en comunión y hacer un culto a ti. Queremos honrarte primeramente a ti. Queremos que seas alabado y exaltado. Le pido y le ruego que cada uno de nuestros corazones sea tocado por tu Espíritu Santo, que haya tierra fértil, que no sea un entender, escuchar tu palabra y hacer un análisis, sino sea el vivir a Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Necesitamos que tú seas manifestado en medio de estas catombes, en medio de estas dificultades, que tú nos bendigas y nos lleve a entender el propósito por el cual vivimos cada día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, como les decía, es necesario que Dios esté obrando y quiero compartirle una palabra que está en el Salmo 107, versículo 23 al 28. Y dice así: los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, sube a los cielos y desciende a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en sus angustias y los libra de sus aflicciones. En estos tiempos que estamos transcurriendo, es necesario, iglesia, entender cuál es el propósito de Dios. Porque hay muchas situaciones que estamos viviendo, muchas noticias que nos están dando, y a veces uno no sabe cuál es la verdad o dónde estamos parados, porque no hay una pronta salida de que esta cuarentena pase. Acá en Argentina y creo que en todo el mundo nos estamos encontrando en priorizar la salud y la economía pasa a ser un factor también fundamental, en la cual nos está abrumando y nos está llevando a tomar decisiones muy complejas. El mundo está teniendo dolores de parto, como habla en los últimos tiempos, en el capítulo de Mateo, en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 2, usted puede ahí estudiar y leer cómo son estos tiempos que se avecinan y qué es lo que va a suceder, y más o menos Dios ya lo estuvo diciendo hace 2000 y pico de años atrás. Hoy vivimos situaciones muy difíciles y es necesario que uno como cristiano vea cómo va a empezar a salir, dónde poner la esperanza. Estamos esperanzados que esto va a pasar y que nuestros negocios, nuestras rutinas van a poder retomarse y queremos ponerle fecha, pero hoy nadie está pudiendo con certeza darle una salida a este dolor tan grande que estamos viviendo en toda la humanidad. Estos hombres que, como dice ahí en la palabra, que conocían las obras de Dios, estaban en sus rutinas, estaban pescando, estaban navegando, comercializando de un lado al otro, que era lo más normal en aquellos tiempos. Era el esfuerzo que tenía el hombre por moverse de un lado al otro y hacer sus negocios.
eran entendidos, sabían navegar, sabían pasar dificultades. Pero acá habla de una tormenta bien complicada, porque es donde eran llevados de un lado para el otro, se levantó una gran tormenta donde eran levantados hasta arriba y eran continuamente sumergidos en la profundidad de sus naves, donde se acababan las ideas humanas, donde se acababa la inteligencia, los estudios, donde eran ahogados en un vaso de agua porque ya no había una salida o una pronta emergencia. Pero estos hombres sabían buscar dónde era el refugio, dónde era su fortaleza, dónde podían salir de la circunstancia en la que hoy en ese momento se encontraban. Y era en el versículo 28, ahí está la llave, la fórmula, que es: entonces claman a Jehová en esta angustia y Él los libra de todas aflicciones. Entonces tenemos un Dios que permite todas las circunstancias, que a veces son provocadas las circunstancias, porque hablamos de que tenemos un Dios bueno y muchos dirán, ¿cómo puede existir un Dios bueno si estamos en medio de esta hecatombe, de esta mortandad, donde hay tanta dolencia, donde hay tanta dificultad para vivir? Donde se han levantado y extendido los problemas sociales, donde no sabemos si vamos a poder ver a muchos familiares. ¿Y dónde está este Dios bueno? Entonces, aquí es donde hoy quiero tocar, que Dios toque nuestros corazones y abra nuestro entendimiento. Si algo al mundo le está sucediendo es que ya no va más. La forma moral, la forma de conducirse, la forma de manejar las familias, la forma de manejar las economías, ya no va más. No va más ser manejado por un fondo monetario donde somos gobernados por ideales, donde se legaliza la mortandad en el aborto, donde nuestras mentes cada vez están siendo más cauterizadas, hasta animales en la forma de conducirnos. Y el plan de Dios los mandamientos de Dios cada vez los estamos alejando más de nuestra sociedad, de nuestras iglesias, y queremos ir acomodando el reino de Dios a nuestra manera. Entonces siempre Dios tiene una forma de llamar la atención a su pueblo y de direccionarnos. Cuando hablamos la semana pasada de Pascua, hablamos de que Cristo vino y Él se entregó para morir en esa cruz. Cuando Satanás creyó que había crucificado a Cristo, a Jesús, al Hijo de Dios, al Dios viviente, creía haber tenido una victoria, pero no fue así. Cristo venció la muerte, bajó a lo más vil, a las tinieblas, arrebató la llave de la muerte, y por eso hoy tenemos vida y tenemos la posibilidad de tener vida en abundancia y tenemos libre acceso a tener la esperanza de la vida eterna. Porque una de las profecías que después se van a cumplir es que Cristo va a venir y van a ascender todos los que creyeron en Él y vamos a tener cielo nuevo, tierra nueva, y no es una esperanza. Dios no habla de una esperanza aquí en la tierra. No nos dice que va a ser fácil. No habla de que cada vez van a ser las cosas fáciles o se van a mejorar. Podemos tener ráfagas de tener un trabajo, de un buen negocio, de realizar una buena comercialización, de tener salud y poder disfrutar de este mundo, de sus paisajes, pero no hay una esperanza de que las cosas vayan mejorando o que mejoren, sino que la salida es ahí, con Cristo Jesús. Dios está llamando que nos despertemos, que veamos. Iglesia, tenemos que ver qué es lo que Dios quiere. Cuando Cristo murió en la cruz, todos los judíos esperaban que Dios iba a mandar un libertador, que los iba a sacar de la esclavitud de Roma, como habíamos hablado el domingo pasado, que iban a ser alimentados y que iban a ser renovados sus anhelos. Pero Cristo le predicó a miles de hombres que eran pobres, que a veces no tenían que comer. Dios estaba mostrando cuál era el camino, y ese camino era vida eterna.
Cuando Cristo resucitó y ascendió después de la Pascua a los cielos, le dijo: buscad, no se muevan, quédense ahí quietos. Esto está en el libro de los Hechos. No se muevan, estén quietos, pónganse a buscar del Espíritu Santo. Y los discípulos no entendían. Ellos quedaron desconcertados que se iba su maestro, que Dios mismo se iba y que ellos se iban a quedar. Es más, le decían: llévanos con nosotros. Pero hay un propósito que tenían que cumplir los discípulos, y era implantar, seguir con el reino de Dios. Y Dios nos dejó el Espíritu Santo, el cual en el libro de los Hechos fueron embestidos, fueron llenos, fueron cautivados por el Espíritu Santo. Y ellos empezaron a entender todo el reino de Dios, empezaron a entender en Cristo la palabra que fue enseñada en el Sermón de Monte, en todos los evangelios. Cuando ellos se los hizo vivaz, se lo hizo eficaz, se lo hizo eficiente. Y ellos entendieron ahí a Cristo. Y su pensamiento de que iba a cambiar el gobierno, de que se iban a caer los romanos, eso no fue un impedimento para seguir viviendo y seguir haciendo la obra de Dios. Siguieron trabajando, su noticia era lo que Dios le decía y cómo Dios se iba moviendo. Y yo creo que ahí, iglesia, es lo que está fallando, es lo que hemos estado fallando. En los sermones se han predicado por largo tiempo y por internet de que Dios es bueno, y Dios nos bendice, y Dios nos va a abrir negocio, y las cosas nos van a ir bien. ¿Bien desde qué punto? ¿Bien desde dónde lo vemos? ¿De un punto material, capitalista, desesperanzado en esta tierra? Y yo creo que ahí es donde podemos estar fallando mucho. Porque cuando vemos el libro de los Hechos, los apóstoles, estos hombres que estaban embestidos de Dios, ¿saben cuál era su afán? De que Cristo sea predicado. De que la salida a cualquier problema era Cristo. Estaban en el poder del Espíritu Santo, que los enfermos iban a ser sanos. Y gloria a Dios, y ojalá aparezca una vacuna. Pero el poder de Cristo está sobre toda enfermedad. Que si le clamamos en cada una de las circunstancias en las cuales estemos viviendo, hay un Dios poderoso que nos da la salida. Si nos estamos ahogando como estaban estos muchachos en la barca, si nos estamos hundiendo, si estamos viendo que ya no tenemos salida o la economía, hay un Dios que nos da esperanza y nos da la salida. En el libro de los Hechos, Pedro y Juan salieron a evangelizar, y cuando iban al templo había un hombre que estaba pidiendo limosnas, estaba necesitando ayuda económica. Pero conmovido Pedro por la situación, se le acercó y le dijo que le mirara a los ojos. Y le dijo, y este hombre, esperando que le dé una moneda, Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te lo doy. ¡Pum! Sucedió algo maravilloso. Ese hombre se levantó de estar postrado, de estar inválido, y empezó a darle gloria a Dios por lo que había sucedido. Ese hombre había recibido algo más poderoso que recibir una moneda, una ayuda. Había recibido la fuerza, había recibido la salida, un milagro, que era mucho más necesario. Él ahora podía trabajar, podía buscar, podía moverse, pero había recibido el poder de Dios. Había sido tocado por Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Iglesia, nos despertemos. Este mundo no va a ser cambiado por dinero, ni por economía, ni buenos políticos. Va a ser cambiado si los políticos buscan de Dios. Si los políticos en cada necesidad ponen sus salidas en Cristo Jesús. Es hora de que busquemos de Dios. Es hora de que nos encerremos en nuestro cuarto, nos instruyamos en la palabra y en la verdad, y qué es lo que Dios quiere en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida en este tiempo? Si tienes entendimiento, ¿qué es lo que debes hacer? Porque estos hombres embestidos del Espíritu Santo cambiaron la nación, cambiaron las vidas, se convirtieron en 5,000 personas, el cual todas sus esperanzas fueron renovadas. Cristo viene pronto. Cristo, cuando leemos lo que sigue después a este mundo, lo que está profetizado, declarado, es que Cristo, después de todas estas calamidades que puedan venir, de todas estas pestes, rumores de guerra,
puedan venir, Cristo va a venir a buscar a sus iglesias. Y espero que estemos todos atrapados y unidos bajo el Espíritu Santo para irnos a la tierra nueva y esperanza nueva. Que no nos quedemos, que no seamos ingenuos, que no nos dejemos atrapar ni por la problemática, ni por los que nos digan los consejeros aún errados, con malas enseñanzas. Ojo con todo esto, estar atrapado contra la inmoralidad sexual, con el aborto, con la destrucción de la familia. Hay algo que Dios está buscando y nos debemos despertar, iglesia. Pelea esta buena batalla. Busquemos del reino de Dios. Que cuando salgamos de esta cuarentena estés embestido del Espíritu Santo y nos encontremos alabando al Rey de Gloria, creyendo en su palabra, no en lo que este mundo nos puede ofrecer. Amén. Amén, iglesia. Quiero que antes de terminar, que recordemos que en este tiempo estamos estudiando la palabra, la lectura del libro de los Hechos, son 28 capítulos, y te animo que lo leas, que conozcas cómo es la obra de Dios, que nada que ver como nosotros podamos pensarlo con una mente humana. También que oremos por todos los médicos del mundo, que son hoy los que están luchando y están al frente de batalla. También por la seguridad y también por lo más importante, que el Espíritu Santo de Dios se siga moviendo de una forma maravillosa. Iglesia, es el tiempo de que todo el conocimiento que tengamos lo pongamos en práctica. Amén. Padre Celestial, bendito Dios, le ruego por la llanura de su Espíritu Santo. Padre, te clamo como estos hombres, en medio de tanta calamidad, de tantas circunstancias difíciles, de tanta necesidad. Te clamo, Señor, que tú nos ayudes, que nos des el sustento, el pan necesario, el trabajo, pero sobre todo, Señor, que nos envistas de tu poder, de la llenura de tu Espíritu Santo, que sean abiertos nuestros ojos espirituales, nuestros oídos para entender tus planes, para predicar tu palabra a donde sea necesario, en los pueblos, en las naciones, aún en China, Señor, que está prohibido hablar de ti. Te ruego, Señor, por esta gran necesidad, que tú nos invadas con tu Espíritu Santo. Le ruego, Señor, también por los médicos en el mundo, que todos estén fortalecidos y libres de esta peste, que puedan seguir ayudando a todas estas personas que están dolidas en los hospitales. Le ruego, Señor, por que usted nos libre en nuestra Argentina. Me has dado autoridad aquí en Córdoba, Señor, y yo le ruego que bendiga Córdoba, bendiga a los hermanos en la fe, que todos sean libres de esta peste y pestilencia. Que se sigan levantando los pastores, los sacerdotes, Señor, en toda la Argentina, para clamar por tu venida y por la llenura de tu Espíritu. Que el mundo y los presidentes también entiendan que es hora de buscar de Dios. Te necesitamos, Jesús, te necesitamos, Dios, necesitamos que nos ayudes y esperamos en ti. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Te saludo, te bendigo y que el Espíritu Santo en este día te esté tocando y llevando a tener comunión con Él. Hasta la próxima.